Cordial saludo, queridos hermanos. Qué placer nuevamente saludarles, tener la dicha de estar con vida, la bendición de Dios de poder también tener el tiempo para compartir un estudio más de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos a este estudio tan maravilloso. Hoy estará vuestro servidor Luis Argueta y tenemos como invitado especial también nuevamente a nuestro hermano Oscar Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano. Un saludo para cada uno de mis hermanos, amigos también que nos acompañan en el estudio de esta lección de escuela sabática. Así es, vamos a dirigir una oración a nuestro Dios para pedirle que Él nos acompañe y nos dirija en el estudio que vamos a tener. Así que oremos a nuestro Creador. Padre bendito y amoroso Dios que habitas en el alto cielo, te queremos pedir en esta hora que nos ayudes a entender la lección que vamos a estudiar, que pueda ser un ejemplo para nuestra vida, un ejemplo, Señor, en las cosas buenas y también un ejemplo para poder evitar las cosas malas que pueden acontecer en nuestra vida cuando somos desobedientes a tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tus promesas, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a poder seguir adelante de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de presentar nuestra súplica al Creador, vamos a estudiar en esta oportunidad la lección tan importante, siempre basada, hermano Oscar, al estudio del juez que hemos estado viendo en las lecciones anteriores, siempre sobre Sansón. Ahora vamos a ver otra parte de su vida y el título de esta oportunidad es Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Y vamos a leer la introducción, conflicto y valor, la página número 132, dice de la siguiente manera. Físicamente, fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte, pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Vamos a pasar a las preguntas de este estudio. Son preguntas bastante conocidas en relación a la historia de este personaje, pero que cada una de ellas siempre tiene una lección muy importante. Hermano Oscar, ¿qué amargas noticias recibió Sansón de su suegro cuando fue a visitar a su esposa? Muy bien. Si usted recuerda, hermano Luis, en la última lección que estudiamos, ahí mencionaba que al momento que aquellos hombres, los filisteos, en la fiesta de boda de Sansón, le descifraron el enigma con ayuda de la esposa de Sansón, ¿verdad? Nos damos cuenta que no fue agradable para Sansón darse cuenta que, número uno, habían utilizado a su esposa para obtener la respuesta y número dos, que su esposa lo había traicionado. Y es por eso, ¿verdad?, que con enojo él mata a aquellos filisteos para despojarlo de sus ropas y entregárselo a aquellos a quienes iba a pagar la deuda, por así decirlo. Sin embargo, menciona la Biblia, la historia nos dice que al pagar esa deuda, él se va directamente a la casa de su padre. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, la amarga noticia, ¿verdad?, que ahora cuando él ya recapacita, ya el enojo se le va, vuelve nuevamente a donde el suegro a traer a su esposa. Pero ¿cuál fue la respuesta, verdad? La asombrosa respuesta que le dio su suegro. En primer lugar, menciona la Biblia que él no lo dejó entrar a la casa. Ahí podemos ver nosotros algo interesante. Aparte de eso, él le dijo, me persuadí de que la aborrecías, por lo tanto la di a tu compañero. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que esa fue la noticia que recibió Sansón cuando fue nuevamente, ¿verdad?, a visitar a su esposa donde el suegro, que él se la había entregado a alguien más pensando que él la aborrecía. Y todo esto aconteció, ¿verdad?, por el enojo que él había manifestado, por la traición que había recibido por parte de su esposa, y en este caso él, ¿verdad?, se va. Y eso dio a entender al padre de la esposa que él la había aborrecido y por eso se la entregó a alguien más. Así es, y aquí hay detalles, hermano Oscar, que son relativos a la historia, porque en primer lugar, la boda en sí se consumaba hasta que se llevaba a cabo el acto marital. Por eso cuando Sansón iba, él pensaba todavía, yo voy a terminar mi matrimonio, voy a terminar mi fiesta,
que había dejado inconclusa para poder ya tener una relación como esposo legítimo. Por eso el primer pensamiento de él fue, voy a entrar a mi esposa en su aposento, pero ya no lo dejaron entrar, ya había pasado algo más. Él también venía con un presente, dice la Biblia que traía un cabrito, o sea, él venía con la disposición de terminar su fiesta, podemos decirlo así, de matrimonial y casarse con ella. Pero la pregunta concluye diciéndonos qué amargas noticias recibió Sansón de su suegro cuando fue a visitar a su esposa. La amarga noticia fue, ya la di a tu compañero. La pregunta número 2. ¿Cómo se vengó de los filisteos cuando supo que su suegro había entregado a su esposa a otra persona? Fíjense, hermanos, cómo ahora viene a afectar lo que había hecho su suegro en la vida de los filisteos. Claro, todo llevaba un propósito de Dios. Recuerda, hermano Oscar, las lecciones anteriores nos han dicho que Dios tenía el propósito de hacer que Sansón se fuera en contra de los filisteos y era el medio que Dios iba a utilizar. La parte bíblica de Jueces capítulo 15, versículo 3 al 5, le dice en la conversación que tenía, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal hiciere. En la primera ocasión él se sentía culpable porque a los que les había quitado la vestidura y los había matado, no le habían hecho nada. O sea, él sí era culpable de eso. Ahora él decía, ahora sí va a ser con razón lo que yo voy a hacer, me voy a vengar de ellos. Y dice que en este momento Sansón hace una estrategia, podemos mencionarlo. Menciona la Biblia que tomó zorras y también tomó teas, que son como velas, son como lámparas, antorchas. Y unió las colas de las zorras y en medio de ellas puso las teas y las encendió. Luego liberó todas esas zorras, dice aquí, en 3 tipos de cultivo. Ahí la mies, menciona el versículo, también en las piñas y en los olivares, que eran 3 de los cultivos principales, no solo de los filisteos, sino de todas las naciones en ese momento. La mies quiere decir los granos. La mies involucra, hermano Oscar, todo lo que son granos. Puede ir trigo, puede ir cebada, en nuestro tiempo puede ir maíz también. Eso se refiere a la mies. Aquí dice que las zorras pasaron por la mies ya amontonada, pero también por la mies que todavía no había sido sacada. Podemos mencionarlo porque dice aquí que estaba de pie todavía. Y luego se van para donde las piñas, que son las plantaciones de uvas, y por último pasaron por los olivares, que todo eso fue incendiado. Lógicamente fue la provisión de ellos la que fue afectada por lo que había hecho Sansón en este momento. Así que la pregunta, ¿cómo se vengó de los filisteos cuando supo lo que su suegro había hecho? Se vengó de ellos quemando la mies, quemando las viñas y quemando los olivares. Hermano Oscar, la pregunta número 3. ¿Qué traición cometieron los filisteos contra la esposa y el suegro de Sansón? ¿Y cómo reaccionó Sansón ante lo que hicieron? Bien, en primera instancia, hermano Luis, aquí podemos ver la naturaleza, el corazón de estos hombres, despiadados. Recordemos que no habían tenido misericordia para con los israelitas, para oprimirlos durante muchos años. Sin embargo, tampoco, ¿verdad?, iban a tocarse el corazón para atentar la vida de alguien que pertenecía a su mismo pueblo. Y fue lo que sucedió en este caso, ¿verdad? Los filisteos, al preguntar quién ha ocasionado todo esto, porque claro, fue una gran pérdida el hecho de que sus olivares, sus viñas y su mies fuera consumida por las llamas, fue una gran pérdida y esto ocasionó un enojo, una molestia grande para los filisteos. Y ahora ellos preguntaron, bueno, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue el causante? ¿Y cuál fue la respuesta que le dieron a los filisteos? Fue el yerno de Timnateo. Noten esto. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar a profundidad, hermano Luis, ¿era realmente el yerno? Ya le había dado a otro. Ya le había otorgado a alguien más. Llamémosle así, legalmente ya no tenían vínculos familiares. Sin embargo, como habían tenido una relación, por así decirlo, iban a unirse en vínculos familiares. Sin embargo, llamémosle así, el decir había quedado aún. Y es por eso que cuando le contestaron a los filisteos, fue el yerno de Timnateo. Y noten esto, agregan, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Estaban uniendo en primer lugar vínculos familiares, pero luego estaban
aclarando de que en lugar de venganza había ocasionado todo eso Sansón. Ahora, ¿cuál fue la represalia, verdad, que ellos tomaron? Lo que la pregunta menciona, ¿qué traición cometieron ellos? La Biblia menciona en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo número 6, que vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Estos hombres eran totalmente despiadados, hermanos. Crueles. Eran crueles, no se tentaba en el corazón. Ahora, recordemos recordemos la fiesta de bodas. ¿Cuál fue la sentencia que le dieron a la mujer de Sansón? ¿Qué iba a suceder con ella si no les proporcionaba la respuesta a aquel enigma? Le iban a quemar a ella. La iban a quemar a ella y a su casa. Ahora, hasta cierto punto cumplieron esa amenaza. Ahora la cumplieron, llamémosle así, con justificación. Ahora, noten esto. También menciona, ¿verdad?, cómo reaccionó Sansón, ante lo que hicieron. Claro, yo me pongo a pensar, hermano Luis, que quizás el sentimiento había quedado, ¿verdad?, el cariño, por así decirlo. Cuando Sansón se dio cuenta de esto, menciona la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 8, que cuando él se dio cuenta, juró en primer lugar que se iba a vengar por lo que le habían hecho a él, a la mujer y al padre. Y menciona la Biblia, los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etham. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cómo reaccionó Sansón ante lo que había, ante lo que hicieron barbariamente estos hombres filisteos. Bueno, él tomó venganza e hizo una gran mortandad en contra de los filisteos por lo que había ocurrido hasta ese momento. Sí, es bastante peculiar, hermano Oscar, porque a veces nosotros, queriendo librarnos de una consecuencia mala, terminamos haciendo una mala acción, creyendo que esa mala acción nos va a librar. El caso de esta mujer fue eso, cuando le dijeron, si no nos das la respuesta, te vamos a quemar. Ella creyó que dándoselas iba a librar, y todo lo que empieza mal siempre termina mal. Así terminó la historia de esta mujer con su padre, y pues Sansón pues se airó. Dice que lo que más le indignó, la nota menciona eso, hermano Oscar, que ahora airado por el bárbaro asesinato de su esposa, atacó a los filisteos y los hirió. O sea que aquí la Biblia solo menciona que fueron quemados, pero la magnitud de eso, cómo fue el proceso de que fueron quemados, todo eso, la narración inspirada solo nos dice que fue algo bárbaro, algo terrible, algo cruel. Concluimos con esta pregunta: ¿qué traición cometieron los filisteos contra la esposa y el suegro de Sansón? A pesar de que ella les había ayudado, la quemaron a ella y también a su padre. ¿Y cómo reaccionó Sansón ante lo que hicieron? Reaccionó con ira y con venganza. Pregunta número 4 dice: ¿cuál fue el siguiente paso de los filisteos? ¿Y dónde acamparon en un intento de capturar a Sansón? Ya venía la lucha, la disputa entre Sansón y los filisteos por las diferentes cosas que ya hemos visto. Ahora, cuando Sansón toma venganza de ellos, menciona que hirió a las personas. Después de eso, los filisteos ahora tienen que tomar otro paso. Ya ellos ven de verdad a Sansón como una amenaza. Al inicio lo veían como un amigo, como un aliado, como una persona que podía estar con ellos. Ahora ya no. Ahora lo ven como una amenaza, y ellos toman la decisión, de acuerdo al versículo de Jueces capítulo 15, versículo número 10, de prender a Sansón, de capturarlo. Y dice el versículo que ellos también, el propósito de capturarlo era hacerlo como él les había hecho. O sea, prácticamente querían arruinarlo a él, querían arruinar a su pueblo, y era como una venganza también. Sansón se vengó de ellos, ahora ellos se querían vengar de él. ¿Y dónde acamparon en un intento de capturar a Sansón? Dice la Biblia que acamparon entre Judá y se extendieron por Leí, que eran lugares bastante transitados y donde mayormente pasaba este hombre. Ellos sabían. Aquí es curioso, hermano Oscar, porque la Biblia no nos dice cómo, pero ellos tenían un rastro de verdad de dónde se andaba Sansón. Lo tenían prácticamente controlado. Sabían a dónde caminaba, en qué lugar del pueblo se mantenía. Me imagino que sabían también sus acciones, porque como era una amenaza,
debían, según ellos, tenerlo vigilado. Por eso es que cuando ellos vienen, van a un lugar específico. No fueron a cualquier otra tribu, no se fueron a otro lugar alejado, sino que se van directamente donde Sansón mayormente pasaba. Así que, ¿cuál fue el siguiente paso de los filisteos? Fue prender a Sansón para hacerle lo mismo que él les había hecho. Fue lo que dijeron. Y donde acamparon fue en Judá y se extendieron hasta Lehi. Pregunta número 5. Aquí viene algo interesante, hermano Oscar, porque tiene que ver Sansón con su mismo pueblo. El subtítulo es Intervención de los hombres de Judá. ¿Qué hicieron los hombres de Judá para evitar convertirse en el blanco de la ira de los filisteos por los ataques de Sansón? Bien, si notamos acá, hermano Luis, yo voy a utilizar quizá una metáfora a manera de ejemplo, o no sé cómo se le pueda llamar. Muchas veces para librarnos nosotros mismos, como seres humanos, siempre utilizamos medios a manera de ocultarnos detrás de alguien para que el daño no venga a nosotros. Ahora, los de la tribu de Judá, los hombres de Judá, menciona la Biblia que hicieron algo para prevenir convertirse en el blanco de los enemigos, en este caso de los filisteos. ¿Por qué? Porque cuando los filisteos comenzaron a invadir, no para atacar, sino para establecerse, para acampar, para aprovechar la oportunidad para ver a Sansón y así apresarlo, los hombres de Judá llegaron a los filisteos y me imagino, hermano Luis, que a manera de paz les preguntaron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Porque hasta este momento, quizá, como ellos estaban oprimidos por los filisteos, ellos ahora dijeron: bueno, ¿ahora qué hemos hecho? ¿Por qué ahora ellos vienen a este lugar? Entonces, en ese momento ellos preguntan: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y entonces los filisteos le dicen: hemos venido a apresar a Sansón para hacerle lo mismo que él nos hizo a nosotros. Entonces, en ese momento, los hombres de Judá comienzan a buscar a Sansón y entonces menciona la Biblia, Jueces capítulo 15, versículo 11 al 13. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam. Ahora, los hombres de Judá comprendían o sabían perfectamente de lo que era capaz Sansón. Y es por eso que menciona la Biblia que fueron 3,000 hombres. Note esto, hermano Luis. 3,000 hombres, porque sabían, ¿verdad?, el don que tenía este hombre. Ahora, le preguntaron también: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? En pocas palabras les dijo: ¿por qué te has venido a refugiar donde estamos nosotros sabiendo que eres el blanco de ellos? Nos vas a afectar a nosotros. A manera de reproche le comenzaron a encarar a Sansón por qué se encontraba donde ellos estaban. Porque eso les iba a traer problemas contra los filisteos. Porque en pocas palabras, me imagino, hermano Luis, la Biblia no lo menciona detenidamente así, pero me imagino que quizás su amenaza les pudieron haber dado los filisteos: o nos estrellan a Sansón, o ya saben lo que les va a pasar. Entonces es por eso que ellos actuaron. Ellos fueron a traer a Sansón. Ahora les comentan, ¿verdad?, ellos: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Esa fue la acción que ellos tomaron. Ahora, noten esto. En ese momento Sansón les dice: júrenme que vosotros no me matarán. Porque él quería estar seguro de que no iba a ser traicionado por su mismo pueblo. Pero en ese momento los de Judá le dicen: no, no te vamos a matar, solamente te prenderemos y te entregaremos en manos de los enemigos. Y así fue lo que sucedió. Menciona la Biblia que entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y es así, ¿verdad?, lo que hicieron ellos para no convertirse en presa o en blanco de la ira de los filisteos. Una mala decisión, hermano Oscar, porque ellos le habían dado demasiado poder al enemigo. De acuerdo a la lección que estamos viendo, si ellos se hubieran unido en ese momento con Sansón, en lugar de ir a capturarlo, ellos hubieran derrotado en ese momento a los filisteos. Pero la percepción de ellos fue: el enemigo es muy poderoso, no vamos a poder. La salida más fácil fue
entregar a Sansón. Vale más agarrar a uno que pelear contra los filisteos. Por eso la conclusión de esta pregunta: ¿qué hicieron los hombres de Judá para evitar convertirse en el blanco de la ira de los filisteos por los ataques de Sansón? Lo que hicieron fue que fueron a capturar a Sansón para entregarlo a los filisteos. La pregunta número 6. Cuando los filisteos, dice la pregunta, ya clamaban victoria, ¿qué poder le dio Dios a Sansón? ¿Y qué pasó con las cuerdas que lo ataban? Bueno, habían llegado ya los de Judá, lo habían atado, le habían hecho un juramento incluso a Sansón: no te vamos a matar, solo te vamos a entregar. Pero ahora, cuando Sansón toma bien ir, aquí me pongo a pensar, hermano Oscar, él les dijo a ellos: no me van a matar. No porque él no pudiera hacerle frente, sino porque eran el mismo pueblo. O sea, Sansón por lo menos ese temor lo tenía, de no ir en contra del propio pueblo. Cuando él ya iba a ser entregado, dice Jueces capítulo 15, versículo 14 al 17, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Aquí vemos los detalles de esta victoria que tuvo Sansón sobre los enemigos. Él iba atado, iba capturado. Yo me pongo a pensar, hermano Oscar, en la emoción de los filisteos. Lo ven atado, lo ven yendo hacia ellos. Por eso la Biblia dice que ellos salieron al encuentro gritando, iban emocionados. Lo logramos agarrar. Ahora sí nos va a pagar lo que nos ha hecho. Lo que no se esperaban es lo que venía después. En ese momento, ¿qué poder le dio Dios a Sansón? Fue el poder del Espíritu Santo. Ya en las lecciones anteriores, hermano Oscar, hemos visto que la fuerza de Sansón no venía de sus músculos, sino del voto de consagración que tenía con Dios. Y eso se demostraba cuando el Espíritu Santo venía a él. En este caso, Dios envió el poder del Espíritu Santo, vino a él. En realidad era una fuerza sobrenatural, porque para que esas cuerdas cayeran como quemadas por el fuego, dice ahí, era algo que no era común. No era natural que eso pasara, pero sin embargo eso pasó. Las cuerdas con las que lo ataban cayeron de sus manos, y es ahí donde ahora Sansón arremete contra esos enemigos. Arremete él solo, porque los de Judá curiosamente ahí estaban, ellos lo llevaban, pero ni siquiera se involucraron en eso, sino que fue Sansón el que comenzó a hacer esto, y dice el número exacto de personas que mató fueron 1000 hombres, los que él mató con esa quijada de asno. Así que esta pregunta, concluimos, es bastante clara. ¿Qué poder le dio Dios a Sansón? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con las cuerdas que lo ataban? Se volvieron como lino quemado. Concluimos, hermano Oscar, con la última pregunta de esta lección, bajo el título Gracia Divina para Sansón. Después de la gran humillación de los filisteos, ¿qué milagro obró el Señor para aliviar la sed de Sansón? ¿Y durante cuánto tiempo su liderazgo bendijo a Israel? Bien, esta hazaña, llamémosle así, hermano Luis, dejó agotado a Sansón. La Biblia menciona, mató a 1000 hombres con la quijada del asno. Entonces fue una lucha extenuante la que este hombre tuvo en contra de sus enemigos. Y ahora, claro, ¿verdad? Como el cuerpo físico, ¿verdad? Se debilita, siente necesidades. Ahora, ¿cuál fue la necesidad de él? Tuvo gran sed, menciona la Biblia. Libro de Jueces, capítulo 15, versículo 18 al 20, nos narra y nos dice, ¿verdad? Que teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y le dijo: Tú has dado esta grande salvación por tu mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. En este momento estaba clamando a Dios y le estaba haciendo ver, ¿verdad?, que si acaso Dios lo iba a desamparar luego de la gran hazaña que había obrado por medio del Espíritu Santo que había sido derramado sobre él. Entonces, ¿qué milagro hizo Dios en ese momento? La Biblia menciona en el versículo 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua y la bebió.
y recobró ahí su espíritu y se reanimó. Y es por eso que el nombre de aquel lugar se llamó En-Akor, el cual está en Leí. Hasta el día de hoy menciona la Biblia. Ahora, podemos darnos cuenta, hermano Luis, cómo Dios hasta ese momento seguía estando con Sansón, porque hasta ese momento se estaba cumpliendo lo que Dios quería, el propósito por el cual él había sido escogido, él había sido consagrado para cumplir la labor de librar de la opresión de los filisteos a los israelitas. Ahora, ¿durante cuánto tiempo su liderazgo bendijo a Israel? Menciona la Biblia en el versículo 20, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sin embargo, podemos darnos cuenta en estudios posteriores, hermano Luis, lo que aconteció luego con este hombre. Sin embargo, nos damos cuenta que hasta este momento estaba cumpliendo el propósito de Dios. Sí, y Dios, antes de hacer el milagro con él, primero le dio una lección. Exacto. Porque de acuerdo a la pregunta anterior, él dijo, con una queja de asno, maté. Y comenzó a eso. Decía la nota que estaba en la pregunta número 5, hermano Oscar, que él con eso se dio la gloria a sí mismo. Y Dios le mostró su debilidad. Pero cuando Sansón comprende su debilidad, es hasta ese momento cuando Dios hace el milagro que ya mencionaba. Cómo él estaba con la sed, estaba comprendiendo que de verdad su fuerza dependía de Dios y no de él. Y es ahí donde él comienza a clamar a Dios. También aquí, para dejar la parte de conclusión, durante cuánto tiempo juzgó, recordemos, hermano Oscar, que en la batalla de este momento que él había peleado con esa quijada de asno, aunque los de Judá no se habían metido a ayudarle, pero sí estaban observando. Por eso la nota dice que cuando el pueblo, cuando ellos vieron lo que había hecho, ellos decidieron ponerlo por juez. Dice la parte, después de su victoria, los israelitas hicieron juez a Sansón y gobernó a Israel durante 20 años. Pero noten lo que termina diciendo esta parte del espíritu de profecía. Pero un mal paso prepara el camino para otro. Fíjense cómo la historia de Sansón va guiando. Ya mencionaba, hermano Oscar, curiosamente, la próxima lección vamos a hablar de cómo este mal paso dejó el camino servido para que terminara mal su historia, para que fracasara. Pero aquí vemos, hermanos, que el pueblo emocionado, pues él es el bueno para pelear, es el mejor. Esto lo ponen por juez y no fue poco tiempo. Hay jueces que duraron, por ejemplo, el caso de Jefté, mencionábamos cuánto duró, el caso de Abdón, el caso de todos ellos, que fueron 6 años, 8 años, pero este personaje fueron varios años. Dice que gobernó o juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años en total. Exacto. Me llama la atención, hermano Luis, cómo concluye la nota de esta lección, donde mencionaba, usted ya lo mismo lo leía, ¿verdad?, que después de esa gran victoria lo colocaron como juez. Sin embargo, un mal paso prepara el camino para otro. Y si usted recuerda, hermano Luis, usted mismo lo leía en un inicio, la nota de introducción menciona, ¿verdad?, que a Sansón, creo que cuando nos enseñan estas historias en el jardín de niños, lo que más se recuerda es que Sansón era un hombre fuerte. Cuando se le pregunta a un niño, ¿qué conoces tú acerca de Sansón?, ellos dicen, era un hombre fuerte, el hombre más fuerte que ha existido en la Biblia. Sin embargo, a pesar de esa fuerza sobrenatural que él ejercía o que él tenía por medio del Espíritu Santo, menciona también la nota de introducción, pero que en lo que respectaba a dominio propio, integridad y firmeza, era el juez más débil, se podría decir. Entonces, eso nos abre paso, hermano Luis, a lo que vamos a estudiar en la otra lección, si el Señor nos presta la vida. Así es. Así que, hermanos, es así como concluimos el estudio de esta lección, esperando como siempre que pueda servirnos para nuestra edificación espiritual y que recordemos, cada una de las historias de estos jueces son una lección para que nosotros aprendamos de los errores que cometieron, no para que los volvamos a hacer, sino para que los evitemos en nuestra vida. Así que Dios puede ayudarnos y bendecirnos, es nuestro deseo en oración. Vamos a encomendarnos nuevamente a Dios y agradecerle por la oportunidad que nos ha dado de estudiar esta lección. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda, y gracias le damos también por el estudio de esta lección de escuela sabática. Le imploramos que podamos atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, que
podamos aprender de los consejos que usted nos da mediante su palabra, pero sobre todo que podamos evitar los errores que los líderes de su pueblo de antaño cometieron, para que nosotros podamos así evitarlos y encomendar nuestra dirección a usted, que siempre nos ha de dirigir por el camino correcto. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que también nos han acompañado en el estudio de esta lección, que sea de mucha bendición para nuestra vida. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es así como concluimos el estudio de esta lección. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Se despide vuestro servidor Luis Argueta, y también gracias, hermano Oscar. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por tomarnos en cuenta. Que el Señor los pueda bendecir a todos. Un saludo cordial. Dios les dirija.